Y nos acompaña esta tarde Liliana Reyes. Ella es la directora ejecutiva de la AMEXCAP, que es la Asociación Mexicana de Capital Privado, sin duda un sector pues muy echado para adelante en los últimos años. Este rubro pues ha crecido de manera muy significativa, nomás para que lo tome en cuenta. En los últimos 10 años el monto de las inversiones realizadas por los fondos de inversión se han multiplicado también por 10 veces. ¿Cómo estás? Bienvenida, Liliana, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Darío. Gracias, Rogelio, por la invitación. México ha sido pues un centro, un polo de atracción para estos fondos de capital. México, Brasil y Argentina. ¿Cómo estamos ubicados actualmente en comparación con Brasil? ¿Qué tanto apetito pues se ha observado en los últimos años? No hablemos tanto del 2019, sino en los últimos 10 años. Pues mira, México ha crecido, es una industria relativamente joven, digamos, tanto en México como en otros países, pero sí ha sido una industria que ha crecido de manera importante. Nosotros tenemos estimados en la asociación que la industria en todos sus sectores ha crecido en un promedio del 15% anual en los últimos 10 años. Entonces eso es relevante porque respecto al crecimiento de la economía, pues la industria ha crecido mucho más y eso habla pues de que es una industria que atrae a las oportunidades de inversión no tradicionales a un sector pues que, como tú lo decías, tiene gran dinamismo. Evidentemente el tamaño del mercado importa mucho, son los atributos que tiene México, pues son innegables: posición geográfica, tamaño de economía, bono poblacional, bono demográfico, perdón, y pues tratados comerciales. Realmente tenemos una participación en la economía, en el Producto Interno Bruto, de más del 75%, que eso incluso nos pone en una posición ventajosa respecto a Brasil, que es una economía más grande. Entonces sí tenemos atributos que nos hacen un destino pues preferente para las inversiones dentro de la región de la TAM, ¿no? Digamos, los retos que tenemos como región es justamente demostrar que esta industria es atractiva a los inversionistas, además de todas estas condiciones que tenemos. Entonces nosotros nos sentimos confiados de que como país tenemos muchos elementos que nos han y nos seguirán haciendo muy atractivos, ¿no? Claro. Liliana, en estos 10 años se tiene una idea de cuántas empresas mexicanas se han beneficiado de esta gestión de los fondos de capital de riesgo. Pues sí tenemos estimados, todo depende digamos, del sector en el que hablemos, pero sí podemos hablar que se han beneficiado, por ejemplo, en el caso de las startups, más de 500 startups apoyadas por capital privado, que además, en particular, el sector de innovación es un sector bastante más dinámico en el sentido de que pues la innovación y la necesidad de innovar está presente todo el tiempo, incluso mucho más cuando tienes condiciones más adversas, ¿no? Yo creo, y creo que ese es un consenso, que México es el país ideal para innovar en muchos sentidos, y muestra de ello, por ejemplo, es algo que se habla mucho recientemente, sobre todo en los últimos años, es el sector de fintech, ¿no? Realmente México es un país ideal por lo que ya decía, el tamaño de la población. Digo, hay un elemento que no es, digamos, muy favorecedor en el sentido del acceso al financiamiento. Somos una economía con un índice de acceso al financiamiento formal bajo relativamente, pero eso también es una oportunidad. Justamente tener este tamaño de población, este nivel de conectividad y esta oportunidad, pues hace que las empresas de este sector hayan crecido de manera importante. En los últimos, del 2018, de 2016 a 2018, este es el sector que se volvió el más importante, el segundo más importante para los fondos enfocados a la innovación. Y bueno, pues ahí tenemos apuestas de jugadores internacionales. Por ejemplo, SoftBank es un banco japonés que realizó un fondo de innovación. El año pasado lo lanzó con 5,000 millones de dólares, y claramente su apuesta, por ejemplo, en esto que me preguntabas de cuál es la competitividad de México, pues claramente para ellos México es uno de los destinos más importantes para la colocación de estos 5,000 millones de dólares, ¿no? Liliana, van a desarrollar la Cumbre de Capital Privado 2020. Háblanos de esa cumbre, por favor. Sí, justamente creemos que este es un momento relevante para la industria de demostrar que somos, además de una industria pues no incipiente, ya joven, con mucho potencial de crecimiento, creemos que también tenemos que apostar a hacerlas mucho más profesional y hacerla más institucional. Yo creo que en este recorrido hemos llevado un buen camino, pero evidentemente los temas de sostenibilidad y de impacto son fundamentales. Digo, realmente las menciones al respecto en el último mes a nivel global han sido
muy importantes, todo este tema del cambio climático, de la desigualdad, del crecimiento económico, pues es un tema que aqueja no solo a México, sino a nivel global. Y los fondos son una pieza fundamental que no puede quedarse atrás de estos temas. La decisión de tomar como eje rector de la cumbre esto de sostenibilidad de impacto, pues va justamente sobre esto. Creemos que la industria capital tiene una responsabilidad, México no puede quedar atrás en estos temas, y realmente hay una tendencia global creciente muy importante. Hay estudios realizados, por ejemplo, en 35 países, en donde se detectó que los fondos y los inversionistas, el 95% está tomando decisiones de incorporar estos elementos en sus decisiones de inversión o están tomando alguna acción al respecto, ¿no? Entonces, cada vez más desde la parte de los inversionistas, que es lo que nos interesa, digamos, cómo nos volvemos atractivos para la inversión, pues es fundamentalmente que los inversionistas vean que hay una apuesta atractiva en todos los sentidos, pero estos elementos son muy importantes. Entonces, pues por eso creemos que es fundamental tener esta cumbre, la tenemos todos los años, es el evento más importante a nivel nacional y yo me atrevería a decir de la región, de la TAM, que trae a todos los actores relevantes de la industria y pues realmente sí somos ya una referencia. Esta es la edición 16, lo hacemos desde hace 16 años, entonces sí ya es un lugar en donde tienes que estar si te importa la industria capital, si la quieres conocer, empresarios, emprendedores, inversionistas nacionales, internacionales y a nivel nacional, que yo creo que eso también está creciendo mucho, ¿no? Claro, usted tiene la impresión, Liliana, de que en el mundo pues hay mucha liquidez todavía por los estímulos monetarios, por muchas medidas que hay para que la economía siga creciendo a nivel global. Esto también toca a los fondos de capital. ¿Hay dinero suficiente para financiar? Sí, lo que es bien importante conocer, digamos, es que la industria capital levanta recursos en un fondo que además a su vez genera un portafolio diversificado en empresas. Entonces, hoy en día la asociación tiene estimado que se ha levantado recursos por cerca de 60,000 millones de dólares, de los cuales se ha invertido cerca del 54%. Esto quiere decir que los fondos en todas sus etapas tienen recursos disponibles para invertir y que además lo tienen que hacer relativamente pronto, porque los administradores de los fondos que levantan capital de los inversionistas, pues tienen este mandato de recuperar el recurso en un tiempo determinado. Entonces, esto es importante porque no es que no haya recursos para invertir. Evidentemente, los fondos permanentemente están buscando levantar más recursos para crear nuevos fondos o para recuperar, para hacer fondos después de que ya terminaron con sus recursos, claro, ¿no? Entonces, pues sí hay estos recursos y creemos también que hay una necesidad de que las empresas se acerquen mucho más a los fondos. Me parece que para la parte de innovación es mucho más claro que sus oportunidades de crecimiento están fundamentalmente enfocadas a fondos de este tipo, los llamados venture capital o capital emprendedor, porque difícilmente tendrían acceso a un financiamiento tradicional. En el caso de las empresas medianas, la penetración del capital privado es algo que tiene muchísimo potencial. Las empresas medianas pueden y tienen muchas otras opciones de financiamiento, pero el capital realmente es una opción muy virtuosa, porque es tener recursos, pero también acompañamiento en todo tu proceso para acelerar tu crecimiento. Entonces es como tener un coach permanente que va a estar con los incentivos alineados para que tu empresa crezca y que además lo haga relativamente pronto para que el fondo pueda salir, recuperar su inversión al inversionista y bueno, pues es como una apuesta muy, muy positiva, especialmente en tiempos de incertidumbre. Los fondos son profesionales acostumbrados a buscar oportunidades, a diversificarlas. Entonces yo pensaría, y creo que siempre es importante decir, hoy si hay una incertidumbre, pues qué mejor que estar con un fondo. Creo que esa es una mejor apuesta, ¿no? Claro. Pues te queremos agradecer que nos hayas acompañado, Liliana Reyes, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Capital Privado, AMEXCAP. Nada más, finalmente, esta cumbre 2020, ¿dónde se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo en la Hacienda de los Margales, aquí en la Ciudad de México. Los invitamos, realmente es una oportunidad para todos los que quieran conocer a los principales actores de la industria. Ahí se dan cita todos, entonces sí los invitamos. Además, una cosa muy importante, la asociación está haciendo un esfuerzo, va a lanzar un estudio de género este año y este año queremos aumentar la participación de las mujeres en este tipo de eventos un 10%. Entonces tenemos condiciones preferenciales para mujeres que estén interesadas, entonces nos pueden escribir directamente a la página www.amexcap.com y nos gustaría mucho que de verdad hubiera mucha más participación de nuevos actores.
estoy segura que va a ser un espacio fundamental, ¿no? Pues les deseamos mucho Muchísimas éxito. Muchas gracias. Muchas gracias.